SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, segundo día del mes de junio. Lo hicimos ayer, lo volvemos a hacer hoy, porque hasta ahora seguramente habrá muchos de ellos en el coche, en el transporte público, hablando entre ellos, porque hoy sí que va el grueso de alumnos, van a la selectividad, a la PAU, que se llama ahora. Ayer eran solo los alumnos de Madrid, hoy ya se suman prácticamente los de todas comunidades autónomas. Quedan dos, queda Castilla-La Mancha y Cataluña, que son las que lo van a hacer la semana que viene, así que muchísima suerte a todos aquellos que les toca enfrentarse a ese examen. Lo decíamos esta mañana a primera hora, Sastre y yo, cuando te toca hacerlo te parece que se acaba el mundo, te parece que nunca en la vida harás nada más gordo, más importante, más trascendental que el examen de la selectividad, pero después descubres que la vida es otra cosa y la selectividad pasa a ser incluso un recuerdo agradable en las vidas. Así que muchísima suerte para ellos, y como también decían ayer los analistas de la mañana, que todos tenían relación con la universidad, solidaridad también con los profesores que les toca poner los exámenes y después corregirlos. Además de esto, además de este grueso de alumnos que van hoy a la selectividad, vamos a hablar de la moción de censura, de esa presión que está ejerciendo el Partido Popular sobre PNV y sobre todo sobre Junts. Hoy hay un acto importante en Cataluña, en las jornadas del Cercle d'Economia, donde va a hablar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ahí va a estar la representación de lo más florido, lo más granado de los empresarios catalanes, que siempre han tenido cierta trascendencia, poder, presión sobre Junts per Catalunya. Vamos a ver qué sale de ahí, pero primero vamos a ir con las cuestiones internacionales, que hay dos muy importantes. Antes saludo a los analistas de esta mañana. Eduardo Madina, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y Berna González Harbour, muy buenos días. Muy buenos días. Les decía que había dos asuntos de la actualidad internacional importantes. El primero tiene que ver con la guerra entre Irán y Estados Unidos, que podría acabar muy pronto, aunque hay un escollo importante, y es que son los ataques que Israel mantiene contra el Líbano, y el fin de estos ataques es una de las condiciones que ha puesto Irán para acabar con el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Mientras Israel ataque el Líbano, Irán no pondrá fin a este bloqueo del estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que después de hablar con Benjamin Netanyahu, indirectamente con Hezbollah, las dos partes habían acordado detener los bombardeos, pero esta noche el portal de noticias estadounidense Axios ha dado más detalles sobre cómo fue esa llamada entre Trump y Netanyahu. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a decir que fue una conversación muy tensa en la que Trump llegó a decirle a Netanyahu que estaba jodidamente loco. Sí, se lo han contado a este portal de información, que suele ser muy fiable en cuanto a datos sensibles y fuentes primarias. A este portal dos funcionarios del gobierno y una tercera fuente informada sobre esa llamada, en la que Trump estaba, según estas fuentes, completamente furioso. En un momento de la conversación, el republicano arremete contra Netanyahu y le dice: estás jodidamente loco, estarías en la cárcel si no fuera por mí, te estoy salvando el pellejo. El contexto de esta tensión es el de esas negociaciones entre Washington e Irán y el riesgo de que los ataques israelíes sobre el Líbano hiciesen descarrilar esos contactos. En otro momento de esa llamada, Trump incluso le dice que con su estrategia todo el mundo le odia. Todo el mundo odia a Netanyahu y que todo el mundo está empezando a odiar a Israel. Por eso le llega a preguntar: ¿qué demonios estás haciendo? En esta información, Axios recuerda que Netanyahu y Trump han tenido varias conversaciones muy tensas en el pasado, pero aún así han podido mantener una estrecha relación en todo lo que está relacionado con la guerra en Irán. Sin embargo, las fuentes citadas concluyen que esta ha sido una de las peores conversaciones entre Trump y Netanyahu desde que el republicano llegó a la Casa Blanca hace un año y medio. Gracias, Ángel. Hasta luego. Claro, ¿y qué pasa sobre el terreno? Bueno, primero parecía que había sido una madrugada relativamente tranquila en el frente entre el Líbano e Israel, los ataques entre el sur de, sobre todo, las milicias de Hezbollah e Israel. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Pero el ejército israelí dice ahora que ha interceptado 2 proyectiles procedentes del Líbano en las últimas horas, que Hezbollah ha reivindicado como un ataque contra un carro de combate. No ha habido respuesta de momento por parte de Israel, a pesar de que Netanyahu dijera que iban a seguir con sus planes de guerra.
Sí, lo cierto es que hay que remarcar, ¿no?, que este anuncio de Donald Trump no frena en absoluto los planes que tiene el gobierno de Israel, sobre todo para el sur del Líbano, y de hecho hay que recordar que ahora mismo sus tropas están llevando a cabo una de las incursiones más profundas de las últimas décadas, con lo cual, mientras haya presencias de tropas en el sur, es evidente que van a continuar atacando y es evidente que Hezbollah va a continuar respondiendo como ha ocurrido esta madrugada. Además, lo que hay que explicar es que este supuesto alto el fuego que ha anunciado Donald Trump se limita únicamente a Beirut, la capital libanesa. Trump ayer le pidió a Netanyahu que no la ataque porque sabe que eso puede hacer saltar por los aires sus negociaciones. Además, también sabe, como le trasladó Qatar, uno de los principales socios de Trump aquí en la región, de que eso escalaría la guerra. Ayer Irán dejó claro que si Israel bombardeaba Beirut, ellos iban a bombardear también el norte de Israel, con lo cual ahora mismo la situación no ha escalado, pero no podemos decir que la guerra de Israel contra el Líbano ha terminado, y mientras eso prosiga, eso va a seguir salpicando estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que ya están en la cuerda floja y que siguen pasando los días, Ángeles, y todavía no tenemos un acuerdo encima de la mesa, ¿no?, del que podamos hablar y decir que aquí pueda llegar alguna especie de paz, si es que podemos decir que aquí en Oriente Próximo va a haber paz. Sí, la paz es posible en esa zona y se mantendrá también de momento el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz. Nuria, gracias. Gracias, Ángeles, un abrazo. Claro, se ha dado cuenta ahora Donald Trump que Netanyahu está jodidamente loco, quiere llegar a ese acuerdo por las consecuencias que tiene en todo el planeta el bloqueo del estrecho de Hormuz, quiere terminar esta guerra ahora rápidamente y se da cuenta que Netanyahu no quiere, porque el único objetivo con esta guerra de Netanyahu era su incursión en el Líbano, ir ganando territorio. Pero ahora se ha dado cuenta Donald Trump. Se ha caído del guindo, ¿no? Por fin. En fin. Está muy enfadado, ¿eh? Sí. Trump, que no ha hecho más que el ridículo, además de posibles crímenes de guerra en esta guerra absurda contra Irán, pues se ha caído del guindo y ha adoptado una postura que rápidamente Netanyahu podría calificar de antisemita, que es lo que hace con todas las críticas que recibe por sus actuaciones contra los palestinos en su momento, contra los libaneses ahora mismo. En fin, lo que todo esto demuestra, una vez más, es que es Israel el que ha impuesto el ritmo, el que ha impuesto la guerra contra Irán, se lo ha impuesto al mismísimo presidente de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo ha negado, ha asegurado que era su iniciativa, que era la lucha contra el arma nuclear iraní, etcétera, etcétera. Hemos analizado aquí muchísimas veces lo absurdo de todo esto cuando Trump mismo rompió el acuerdo por el que ya Irán se había comprometido con Obama a desnuclearizarse de cierta forma, a poner bajo control internacional sus instalaciones nucleares y digo eso, demuestra cómo es Israel el que ha impuesto el ritmo y es Israel el que ha llevado del ronzal a Estados Unidos, al mismísimo Donald Trump en esta causa absurda que no tiene forma de salir de ahí sin seguir haciendo el ridículo como lo está haciendo Trump. Y ahora cuando quiere salir se da cuenta de que no puede. Sí, ¿cómo tienes que estar para que el que decide un día unilateralmente al margen de toda ley, de todo marco constitucional y de todo marco multilateral, decide una noche llevarse a un presidente de su residencia oficial en Caracas o decide bombardear Teherán, te llame loco? O sea, ¿en qué límite te tienes que situar para que te llame loco quien decide un día unilateralmente, por ejemplo, en el caso del conflicto en Oriente Próximo, ya plenamente regionalizado y universalizado, bombardear Teherán y atacar el régimen iraní pensando que algún día Estados Unidos podía doblegar la voluntad política del régimen de Irán? Es verdad, en línea de lo que dice Berna, como instrumento de un juego geopolítico en la región, donde quien juega más fuerte aquí es Israel, buscando tener la hegemonía regional. En el fondo, ese es el juego central del gobierno de Netanyahu, tener una hegemonía regional que no tenía y que, en mi opinión, no tendrá para el país que gobierna, que es Israel, ¿no? Lo hace en un contexto de... No creo que haya un momento desde la fundación de ese país, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la famosa votación en Naciones Unidas, que Israel tenga una reputación tan hundida. Se lo ha ganado a pulso. Un genocidio en la Franja de Gaza, ataques multilaterales a todos los países que le rodean geográficamente en su región, una situación de búsqueda por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad del líder del gobierno de Israel, que es este señor Benjamin Netanyahu, con múltiples causas de corrupción en los tribunales israelíes. Un contexto donde seguramente ese país no ha tenido
una reputación global tan baja y tan negativa en todo el recorrido histórico de su propia existencia, ¿no? Este es quien está, como dice Berna, dirigiendo y ordenando las voluntades políticas y, en el caso de lo que nos ocupa ahora, dificultando la posible firma de un acuerdo de paz o al menos una tregua algo más estable y algo más duradera entre Irán y Estados Unidos, que le libere a la economía mundial de los cuellos de botella que tiene cerrados dentro del estrecho de Hormuz en términos de flujo energético. Bien, pues este señor es Netanyahu. A mí también me sorprende que Donald Trump se haya enterado ahora, porque lleva ya 3 años ejerciendo el mismo tipo de pauta, el mismo tipo de comportamiento y el mismo tipo de posicionamiento político ante todo lo que sucede, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si tenemos que elegir un malo, uno de los principales malos se llama Benjamin Netanyahu. Si la creación del monstruo Netanyahu no es una obra a la manera de Frankenstein de Donald Trump, es una obra de Estados Unidos, en general del sistema político norteamericano. Es decir, Joe Biden permitió el genocidio en Palestina. Es decir, en eso tenemos que descargar las culpas en quien son realmente responsables. Y Joe Biden permitió lo que ocurrió en Gaza, siendo Netanyahu primer ministro. Y luego lo que ha hecho Donald Trump ha hecho precisamente mantenerle esa ayuda de una manera enloquecida, simplemente por razones geopolíticas. Es decir, lo que interesa a Donald Trump es que Israel sea realmente el hegemón en la zona, en la región, y ha permitido todo tipo de barbaridades. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora mismo respecto a la situación anterior? Y por eso esa discusión que desvela Axios. Simplemente que necesita ganar tiempo Donald Trump. Donald Trump tiene elecciones en el mes de noviembre, quiere cerrar eso, lo que decía ahora Edu, cuellos de botella en Hormuz, porque el petróleo sigue siendo muy caro, cerca de $100 el barril, que eso pasa factura en términos de inflación a los ciudadanos norteamericanos, porque el tipo de interés no baja, la rentabilidad de los bonos sigue siendo muy elevada y Estados Unidos tiene una deuda global de $39 billones. Por lo tanto, cada décima son miles de millones de dólares que tiene que pagar Estados Unidos, que tiene un problema presupuestario extraordinario. Y ahora tiene prisa por llegar a noviembre, digamos, cerrando esos escenarios que le van mal en términos electorales. Y eso es lo que ha cambiado. Pero la estrategia de fondo de la alianza entre Estados Unidos e Israel se va a mantener en el tiempo, incluso el próximo presidente de Estados Unidos, porque Estados Unidos se juega tener presencia en la zona, en una zona muy caliente, una zona muy complicada, y por lo tanto yo creo que esto simplemente es un movimiento táctico. No creo que haya ninguna diferencia de fondo entre Estados Unidos y Israel, porque Estados Unidos, anteriores presidentes, y estoy convencido que los próximos, van a permitir que Israel haga de su capa un saño en la región. Tienes razón, o sea, eso no va a cambiar, y fue así con Biden y será, pero algo sí ha cambiado, y es que esa hegemonía de Israel sí se va imponiendo. Es decir, Gaza ha quedado literalmente triturada, ¿no? Líbano está quedando triturado, y sobre todo las monarquías del Golfo, donde Trump esperaba ir logrando reconocimientos de Israel, como se produjeron antes de Marruecos, o de establecimientos de relaciones que iban en una línea pro-israelí, bueno, pues eso se ha quedado congelado, y las diversas monarquías del Golfo están sufriendo en sus carnes por una situación sobrevenida debida a esta locura de Netanyahu. Entonces, no está todo escrito en la zona. Israel ha adquirido muchísimo más poder vía locura, vía misiles, vía genocidio, vía todos los crímenes de guerra que se nos puedan ocurrir, pero ya esos aliados del Golfo, que eran tan ricos, tan estables, que vendían su propia prosperidad y estabilidad como modelo al mundo, ya están temblando. Entonces, bueno, no está escrito todo, y veremos cómo se va inclinando las balanzas en lo que respecta a este asunto. A ver si se le va a ir más la cabeza todavía a Trump y hace una incursión en Israel y se lleva a Netanyahu. ¿No? Ese sería ya el límite de la locura. No, esto era una broma. Vamos a hacer... ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta seguimos con la otra noticia internacional, que también es de las últimas horas, que quería comentar con los analistas de esta mañana, que es la decisión del Consejo Europeo de dar luz verde a ese texto que contempla endurecer las políticas migratorias, es decir, copiar para toda Europa las medidas, la idea de la migración y lo que hay que hacer con ella de Giorgia Meloni. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto, Eduardo Madina, Carlos Sánchez y Berna González Harbour. El Consejo Europeo ha dado luz verde al texto que contempla endurecer las políticas migratorias comunitarias. Es un reglamento que todavía tiene que rectificarse, pero que en la práctica prevé habilitar a la Unión Europea de un modelo similar, como les decía, al de la Italia de Giorgia Meloni. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Enrique, el texto contempla que Europa pueda expulsar migrantes a centros de deportación que estarían creados en terceros países, que es lo que actualmente está haciendo Italia, porque deporta personas migrantes a Albania, que es un país, recordemos, extracomunitario. Sí, es el modelo defendido por los partidos más ultras, que llevan meses reclamando que Europa inicie la era de las deportaciones, en palabras de uno de los negociadores de este texto, de la familia política de Giorgia Meloni. Una fórmula que se ha ido asimilando poco a poco, que empezó primero con un eufemismo técnico, el de soluciones innovadoras para referirnos a este tipo de centros, y que ella defiende una amplísima mayoría de gobiernos y de partidos, con un enfoque sobre la política migratoria que está consiguiendo un consenso que trasciende a los bloques ideológicos o políticos y que comparten desde grupos de extrema derecha hasta liberales como el nuevo gobierno de Países Bajos o incluso gobiernos socialdemócratas como el gobierno de Dinamarca. Un consenso que está permitiendo situaciones, Ángels, que parecerían impensables hace apenas unos años. Por ejemplo, la voluntad confirmada de la Comisión Europea para dialogar con el régimen talibán para coordinar la vuelta de afganos a su país. El propósito es claro: ordenar la Casa Europea, como repite el comisario de Interior, el popular Magnus Brunner, y se propone para ello aumentar el porcentaje actual de devoluciones. En Europa se ejecutan hoy alrededor del 28% del total de órdenes de expulsión. De ahí este nuevo reglamento que reduce trámites, que agiliza las expulsiones y que habilita a los estados para que puedan construir centros de retorno en un tercer país extracomunitario. Lo que hace el reglamento es sentar las bases jurídicas para extender ese modelo de Italia en Albania, en países con el que se tenga un acuerdo bilateral y al que se exigirá el respeto a los derechos humanos. Una lista donde está Túnez o Marruecos, algo que no está exento de críticas. Podrán ser enviadas a estos centros las personas en situación irregular a las que se les ha rechazado el asilo, incluidas las familias con menores de edad, es decir, se podrán enviar allí a niños junto a sus padres. Solo los menores no acompañados quedarían exentos, no podrán ser enviados a estos centros. Un reglamento que agiliza las deportaciones, a cambio denuncia a los grupos de la izquierda o de derechos humanos de vulnerar los derechos de las personas en situación irregular. Estrella Galán es eurodiputada de Sumar. El Parlamento ha cedido ante las posturas más inhumanas del Consejo. Es una legislación vergonzosa porque permite la deportación de menores, amplía la detención e incentiva las redadas policiales coercitivas al estilo del ICE en Estados Unidos, elimina las garantías jurídicas y consolida criminalizar sistemáticamente a las personas migrantes, violando los derechos fundamentales de este colectivo. Un reglamento además que llega en un momento en el que vemos cómo está cayendo la entrada de las entradas irregulares en la Unión, hasta un 40% en algunas rutas. Un reglamento que rechazan los partidos a la izquierda del Partido Popular y que defienden los populares y los grupos de extrema derecha. Enrique, gracias. A vosotros. Edu, empieza en Europa la era de las deportaciones, que le han llamado. Terceros países para acoger a estas personas migrantes, terceros países no comunitarios, a los que se va a exigir el respeto de los derechos humanos, que uno dice, bueno, ¿qué menos, no? Sí, bueno, a ver, se puede enfocar esta noticia desde el enfado, se puede enfocar desde la sorpresa, se puede enfocar desde la confirmación de las profecías autocumplidas, desde la percepción de una enorme derrota intelectual. No sé por dónde tirar. Porque por las cuatro tengo para rato, ¿no? En el sentido de que me parece desolador. Porque la Unión Europea ha pasado muy pronto, en muy pocos años, mientras nos escandalizábamos con los procesos políticos de otros países, ¿no? Este servicio de deportación de inmigrantes de Estados Unidos, que el famoso ICE de Donald Trump, bueno, pues esto que han aprobado se parece bastante al ICE de Donald Trump. De una Unión Europea que ha pasado de olvidar muy pronto los sustantivos de sus valores fundadores, entre otros la palabra solidaridad, entre otros el concepto de derechos humanos, a un discurso de deportaciones y expulsiones. De derechos humanos y acogida a expulsiones y deportaciones. Y ha sido relativamente rápido. Los primeros avisos aparecieron con viejos ministros de Interior, un tal Salvini en Italia, aparecieron con las primeras voces en los Países Bajos. Casi que nos gritaba sola por las calles de París una señora heredera de los dirigentes del régimen de Vichy, la señora Le Pen,
que ahora tiene otro nombre y otro señor al mando, que tiene unas encuestas para poder ganar las siguientes presidenciales, incluso en Francia, y eran voces que aislábamos dentro de un ecosistema de palabras que tenía toda la herencia ilustrada, racionalista y humanista, con los cuales son los materiales con los cuales se ha construido la Unión Europea. Algo ha pasado desde entonces hasta aquí para que esto esté tan generalizado y sea tan sencillo operar en un discurso de externalización, expulsión directa de quienes vienen de fuera, sin un mínimo atisbo de empatía, sin un mínimo rasgo de algo que se parezca a lo que la Unión Europea dijo ser desde sus mismos papeles fundadores y libros Jedi. Los libros Jedi de la Unión Europea hablaban de humanismo. Esto de ayer no habla de nada que tenga que ver con humanismo. Además, sobre un fenómeno muy inflacionado. Muy inflacionado. 700.000 personas sobre 520 millones de habitantes son el total, según Eurostat, que en 2025 había en Europa, vamos a decir, en situación irregular. El 10% de la población europea es inmigrante. El 10% de un total de 520 millones de habitantes, el 10%. Si metemos a los ciudadanos de un Estado miembro que viven en otro, el 14%. Alemanes en España, franceses en España, españoles en Francia, Italia. ¿De verdad esto lleva a un descarrile de valores de este volumen? Ya sabemos que el miedo al que viene de fuera concentra todos los fantasmas, viejos atavismos y materiales políticos más inflamables con los cuales se construyen grandes discursos ultranacionalistas de rechazo al diferente desde hace ya mucho tiempo. El siglo XX, en el fondo, es eso, y algunos siguen jugando ese mismo juego. Pero tenemos una evidencia de una enorme derrota política. La primera pregunta es, ¿el Parlamento español aprueba esto? ¿Está de acuerdo con esto que aprueba el Parlamento Europeo? El Parlamento español me refiero en términos mayoritarios. Ya sé que hay partidos ahí dentro sí. Seguro que dentro de España hay partidos, estoy pensando en Silvia Orriols, que esto le parece poquita cosa, un tema muy menor y demasiado de izquierdas, seguro. O sea, ya sé que hay de todo aquí dentro, pero la pregunta es, ¿el Congreso de los Diputados está de acuerdo con esto que ha votado el Consejo y parece que el Parlamento Europeo? Y segunda pregunta, la del fondo de la sala, la del que está justo esperando detrás del telón. Cuando este telón caiga, ¿de verdad este es el futuro de la Unión Europea? Este discurso xenófobo, racista, de deportaciones, de expulsiones, de el que viene de fuera, me parece que no tiene nada que ver con lo que un día enunció querer ser este viaje de integraciones de soberanías, de consolidaciones de paz, de libertad, de configuración de una idea de ciudadanía heredera de 450 años de humanismo, ilustración, etcétera. Estupendo. La Champions de la xenofobia para la señora Meloni y para los señores y señoras que creen que así arreglan problemitas en casa. Los problemitas en casa que creen que algunos arreglan votando así contra lo de fuera terminan siempre presentándose contra quienes lo votan ahí dentro. Es una cuestión de tiempo. Darle material a los que inflaman pronto los países en discursos ultranacionalistas. Estupendo, sigan jugando a eso hasta que arda todo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Edu y quiero añadir que yo he estado en el campo de concentración, porque es un campo de concentración que tiene Italia en Albania. Es verdad. He estado en el exterior, porque en cuanto llamas a la puerta, pues unos policías italianos te dicen que hay que hablar con la prefectura de Roma. Y os puedo asegurar que ahí no hay derechos humanos. Ahí no hay derechos humanos. Es un Guantánamo en mitad de una Albania rural donde alrededor están las granjas con sus burros, sus gallinas, sus campesinos que están hasta las narices porque ahí solo llegan autobuses de policías de policías italianos que viven en hoteles en la costa para cambiar el turno. Y hay unas paredes altísimas, se ve desde arriba, que logré asomarme, unas celdas. Es Guantánamo, todos tenemos las imágenes de Guantánamo, no hemos visto tanto este campo de concentración de Albania, pero es un campo de concentración en Europa. Eso es lo que tenemos en el siglo XXI, campos de concentración. Y diré más, creíamos que eran solo las mafias las que hacían negocio con la inmigración. No, ahora van a ser los gobiernos, van a ser los estados, porque estos países a los que Europa va a deportar inmigrantes van a cobrar por hacerlo, ¿no? Entonces hemos trasladado, hay un dinero que se queda en las mafias y ahora va a haber un dinero que Europa va a pagar a esos terceros países. Ahí no se respetan derechos, es lo que tenemos que tener en cuenta, y ahí tenemos campos de concentración en territorio europeo. Es una vergüenza.
Abierto, Eduardo Madina, Carlos Sánchez y Berna González Harbour. Estábamos hablando de la decisión de la Comisión Europea de ayer de estas últimas horas, de dar luz verde a un texto que contempla endurecer las políticas migratorias en la Unión Europea y que en definitiva es copiar el modelo Meloni en estas políticas migratorias, trasladar, deportar a terceros países no comunitarios, a los inmigrantes en situación irregular. Carlos, que no te habíamos escuchado. Bueno, hubo un tiempo en el que, y no hace demasiado tiempo de él, en el que determinados asuntos, determinadas cuestiones se abordaban las causas de los problemas. Es decir, eso parece que está olvidado. Quiere decir, el asunto de la inmigración tiene que ver con las causas y lo que estamos analizando solamente son las consecuencias. Es decir, como hay muchos inmigrantes irregulares, como aumenta la delincuencia según la extrema derecha, pues lo que tenemos que hacer es expulsarlo de nuestro territorio. Yo creo que desde la posición más democrática, ni siquiera progresista o de izquierdas, se veían las causas, cuando todos hemos entendido que el aumento de la delincuencia tenía que ver con determinadas condiciones sociolaborales, educativas, y por lo tanto había que atacar esas condiciones para que no aumentara la delincuencia. Eso es evidente. Todos entendíamos que los países pobres eran pobres porque habíamos cerrado nuestras fronteras a la importación de productos agrícolas, que es de lo que ellos viven. Es decir, lo que hemos hecho, abrirlos, porque pensamos que esa es la mejor manera de aumentar la riqueza en esos países de origen. Y ahora nos descubrimos que hay muchos inmigrantes irregulares que piden asilo en Europa. Pero claro, hemos creado guerras en el Líbano, hemos creado guerras en Libia, hemos creado guerras en Siria, hemos creado guerras en Afganistán, hemos creado guerras en todo el mundo. Y ahora decimos que tenemos muchos inmigrantes. Pues claro, pero que era gratis bombardear Trípoli. Claro que tienes inmigrantes libaneses, libios, por supuesto que los tienes. Y los vas a tener del Líbano en el futuro. Porque estando con lo que hablamos anteriormente con Israel, ¿qué es lo que hace Israel? Es una máquina de generar inmigración hacia Europa. ¿Y Europa qué hace con Israel? Nada. Tiene un tratado de asociación que pese a que dice que hay que respetar los derechos humanos, y Israel no lo respeta. Y eso es una máquina de irregularidades. ¿La solución pasa por crear campos de concentración? Evidentemente que no. Hay que analizar las causas. Europa ha desatendido a África durante decenas de años. No hemos prestado atención a África. Y ahora nos asombra que vengan inmigrantes africanos a España. Pues claro que vienen a España, a Europa, pues claro que van a venir. Es decir, a mí me parece todo un despropósito absoluto por ese cinismo que tiene Europa a la hora de tratar la inmigración. Vamos a analizar las causas. Y en función y cuando tengamos un remedio, pues ya verá cómo vienen los inmigrantes. Pero si seguimos creando máquinas de guerra en medio mundo, pues tendremos más inmigrantes. Así de fácil. Sí, porque la gente, perdona, Ángels, en general quiere vivir en sus lugares, claro, con sus familias, con sus paisajes, exacto. Y el cambio climático, abocados. por ejemplo. Europa ahora está desactivando un poco los mecanismos que hizo algunos años sobre el cambio climático. Una de las causas de las inmigraciones desde África tiene que ver con el cambio climático. Y o atacamos ese frente, pues van a seguir viniendo inmigrantes. Pero Carlos, con el peso político que tiene ahora mismo la derecha y la ultraderecha en la Unión Europea, por ejemplo, en los parlamentos nacionales, y tú te preguntabas antes, ¿qué pasaría en el Congreso? Pues ¿qué pasaría en el Congreso? Que hay dos grandes partidos que votarían a favor de las medidas de copiar el modelo Meloni, en Cataluña, que son el Partido Popular y Vox, y bueno, habría otro que seguramente también lo votaría. La pregunta no tiene que ver con qué nivel de competencia tiene el Congreso de los Diputados sobre una materia cuya competencia es en la Unión Europea. La tiene toda la Unión Europea. Yo eso ya me lo sé. Pero es verdad que España puede tomar decisiones. Por ejemplo, hemos tomado la decisión unilateral dentro del espacio Schengen de regularizar 400 y pico mil personas que estaban en situación no regulada dentro del territorio español. Y a mí me parece que es una decisión excelente la que se tomó por parte del gobierno. Tuvo mucha oposición en contra. Pues Vox, el PP, Junts, no sé qué, otros Estados miembros a través de sus gobiernos, Francia entre ellos, emitieron no nota de discordia, pero una posición contraria a la decisión tomada por el gobierno español. A mí me parece que fue una muy buena decisión. Por tanto, sí tiene margen. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Parlamento Español, perdón, ¿puede opinar de lo que ha votado el Parlamento Europeo? Claro que puede. Si opina de cosas que no necesitamos que opine, ¿cómo no va a tener que opinar de cosas que sí necesitamos que opine? ¿Cuántas resoluciones saca el Congreso de los Diputados? ¿Cuántas mociones, consecuencia de interpelación? ¿Cuántas proposiciones no de ley? ¿Cuántas resoluciones institucionales buscando la unanimidad? Fija posición ante un montón de asuntos. Algunos de ellos no necesitamos que fije. Aquí sí necesitaríamos que fijase. A mí me gustaría escuchar un posicionamiento del Parlamento Español con respecto a esta barbaridad que acaba de votar la Unión Europea. ¿Qué es una barbaridad? Yo ya sé cuál es la configuración democrática. Hay una mayoría de estados que tienen gobiernos nacionales de derecha o de extrema derecha o incluso de cosas que no sabemos ni fijar ideológicamente qué son. Y ya sé que hay una mayoría de escaños en el Parlamento Europeo que es o de derechas o de extrema derecha.
Perfecto. Y sé que esta decisión que han tomado es contraria a los valores fundacionales de la Unión Europea. Y sé que esto es una enorme derrota intelectual en el discurso de las deportaciones masivas hacia terceros, una especie de extranjerización geográfica del rechazo. Te rechazo incluso ya en otra geografía porque me avergüenzo de... Es como, no sé, me parece una pesadilla la decisión tomada y por tanto me parece que es una aberración, por muy democrática que sea en términos de aritméticas de Parlamento Europeo y aritméticas de presencia dentro del Consejo de Jefes de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Claro que sí. Entonces, ¿puede opinar el Parlamento español? Hombre, ojalá lo hiciera. Ojalá el país que ha sido capaz de regularizar a 400 y pico mil personas, inmigrantes que estaban en situación irregular a una situación regular, tenga opinión sobre esto. Y estoy seguro que va a tener una opinión que se va a parecer mucho más a los valores fundacionales de la Unión Europea que a esta decisión que han tomado. ¿La siguiente pantalla cuál es? La siguiente pantalla de una Unión Europea con 45 años de media de edad, metes a todas las europeas y los europeos, das al botón y te sale 45 de media. África 18, Latinoamérica 31, Australia 33, Estados Unidos 33 y nosotros 45, con algunos países por encima de 45. Que, por ejemplo, España, la tercera natalidad más baja de la Unión Europea después de Letonia y... ¿Dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente pantalla de este discurso de rechazo y de xenofobia, de ultranacionalismo? ¿Cuál es la siguiente pantalla? No es una pantalla que se parezca en nada a los marcos aspiracionales que la Unión Europea soñó cuando echó a andar este viaje de integraciones en el año 1951. Y nada. Sí, pero lo que ha cambiado realmente es que la inmigración se ha convertido en un asunto central desde el punto de vista electoral. Eso es lo que realmente ha cambiado. Es decir, porque lo que tiene que ver es, vamos a analizar por qué ocurre la inmigración. De nuevo, insisto con la idea, que es decir, ver las causas de la inmigración. Es decir, lo más fácil es ganar votos con inmigrantes, pero lo que no da votos es buscar las causas, porque claro, para encontrar las causas necesitas una política consolidada en el tiempo durante bastantes años. Es decir, vamos a invertir en África, en el norte de África, vamos a abrir nuestras fronteras para que los productos agrícolas de determinadas regiones entren a Europa y repartamos la solidaridad y la riqueza en todo el planeta. Vamos a hacer políticas que no se van a ver. Lo que se ve es que, y por eso la extrema derecha, la derecha y algunos partidos socialdemócratas han caído en ese discurso, porque es electoralmente muy rentable. Si eso lo demostró Trump en su primer mandato. Es decir, eso le llevó a la Casa Blanca y le ha vuelto a llevar por segunda vez a la Casa Blanca, situando el centro del debate político en la inmigración, pero no a las causas de la inmigración. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Pues es que tiene una política cerrada respecto a Centroamérica, que no pueden exportar sus productos para Estados Unidos porque está protegiendo a sus propios votantes. Es decir, pero esas son las causas, pero como eso es un asunto de muchos años, pues no se está en la agenda pública. Voy a hacer una pausa, a la vuelta entramos en cuestiones domésticas con esa presión. Estábamos hablando de los partidos parlamentarios, de los grupos parlamentarios en España, bueno, esa presión que está ejerciendo Alberto Núñez Feijóo sobre el PNV y sobre todo sobre Junts. La estrategia del presidente del PP pasa por ofrecer a estos partidos una moción de censura instrumental, es decir, que sirva simplemente para quitar el actual Ejecutivo, el gobierno de Pedro Sánchez, e inmediatamente después convocar elecciones. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Esa es la propuesta que hizo ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que además ofrece a estos partidos que Vox no forme parte de ese gobierno de transición hasta la convocatoria electoral, algo que, sabes, una línea roja para los dos partidos, votar con Vox, tanto para Junts como para el PNV. De momento, el Partido Nacionalista Vasco no se mueve y ha dicho que no a esta propuesta, pero a la espera de que Junts se pronuncie, lo que Feijóo va a hacer hoy es reunirse con los empresarios catalanes para ver si, a través de los empresarios, a través del Cercle d'Economia, puede presionar a los independentistas catalanes. Sí, un encuentro en el que Feijóo pronunciará un discurso directo y valiente, dicen desde su equipo, en el que el líder del PP les trasladará su aspiración de tomar la batuta del gobierno. Señalan, de hecho, que será incluso más directo que el que pronunció ante la patronal catalana hace unos meses, y ya allí les pidió votos de los suyos, dijo, de Junts, para sacar adelante una moción. Habrá que ver si vuelve a mencionar la propuesta que hizo ayer en Telecinco y que es la más concreta que hemos escuchado del Partido Popular, una moción de censura para sacar a Sánchez del gobierno y después convocar elecciones. Yo que ofrezco decencia y elecciones. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
No quieren resolver todavía en Génova cuánto duraría ese gobierno temporal. Lo que sí adelanta Feijóo es que Vox no tendría por qué integrarse en ese ejecutivo. Es una forma de tratar de convencer a Junts y a PNV que no quieren formar parte de una foto en la que aparezca la ultraderecha. Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara. Con esta propuesta, Feijóo dio ayer un paso más allá, aunque en su equipo se resisten a dar más detalles sobre una moción que señalan todavía no existe, porque aunque el líder popular ha esbozado un plan, en el partido mantienen que el foco no debe estar en ellos, sino en los socios, unos socios a los que no se han dirigido todavía en privado. La presión se ejerce por ahora en público y hoy volveremos a verlo en ese encuentro de Feijóo con los empresarios catalanes. El lehendakari Manuel Pradales también estará hoy en Barcelona en esas jornadas, pero en Génova aseguran que no hay ningún encuentro agendado, ni con él ni con ningún cargo de Junts. Julia, gracias. A vosotros. A la espera, pues, de esa intervención de Alberto Núñez Feijóo ante los empresarios catalanes en estas jornadas del Cercle de Economía, por las que pasará también, por cierto, el presidente del Gobierno. Hasta esta mañana había guardado silencio Junts, una posible respuesta a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. En estas jornadas del Cercle de Economía está Xavi Abelló. Xavi, buen día. Hola, buen día, Àngels. El silencio había despertado ciertas suspicacias porque podía haber voces dentro de Junts que avalaran, que dieran o que les pareciera bien, vamos a decir, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, esta mañana en Cataluña habéis podido entrevistar a uno de los dirigentes de Junts. ¿Por dónde ha respirado? Sí, ayer se reunió la ejecutiva de Junts con esta cuestión sobre la mesa y hace unos minutos su secretario general Jordi Turull ha respondido a Feijóo sin negar, como ha hecho otras veces, cualquier posibilidad de sumarse a esa operación, pero sí poniendo una condición, retar a Feijóo que si quiere valorar seriamente esta opción, lo que debería hacer el Partido Popular es lo mismo que hizo el PSOE en su momento, que es reunirse con Puigdemont en Waterloo. Lo ha dicho Turull en declaraciones a Catalunya Radio. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo. Las cosas serias se hacen con reuniones y que en el caso de Junts per Catalunya en Waterloo, decía Turull. El caso es que desde que Junts retiró oficialmente el apoyo a Sánchez, los de Puigdemont han ido negando reiteradamente cualquier posibilidad de sumarse a una moción de censura que le entregara el poder al PP, pero la idea de una moción instrumental para convocar elecciones hace ya varios meses que algunos dirigentes del propio partido la pusieron encima de la mesa. Fue el vicepresidente del partido, Antoni Castellà, quien lanzó públicamente el globo sonda en el mes de octubre bajo la condición de que el candidato a elegir no podía ser Feijóo, sino un independiente que se limitara a convocar elecciones. El ruido que generó la propuesta hizo saltar el partido a desmentir que esta tampoco fuera una posibilidad, entre otras cosas porque implicaría una maniobra, como decíais, de la mano de Vox, que la mayoría de cuadros de Junts ven inasumible y electoralmente contraproducente. Xavi, gracias. Buenos días. Bueno, ya se sabe aquello de quien algo quiere, algo le cuesta. De momento no hay respuesta definitiva por parte de Junts, pero ya saben que hay un peaje para todo aquello que tenga que depender de Junts, que es esa reunión en Waterloo. ¿Os acordáis de ese capítulo de Los Simpsons que era que lo haga otro? O sea, que lo haga otro. O sea, todos querían, no me acuerdo qué, cambiar en Springfield, pero el lema era que lo fuera haga otro quien lo hiciera. Entonces Feijóo, yo creo que se ha visto ese capítulo y quiere que todo lo que hay que hacer lo haga otro, ¿no? Lo hagan esos socios con los que, como habéis dicho, ni siquiera se ha reunido, sino que solo ejerce la presión pública. Bueno, lo preocupante de Feijóo, lo decía Edu esta mañana en las claves también, es, no solo que se propone hacer esta moción de censura, dice, solo para convocar elecciones, pero en medio dice, bueno, primero, antes de convocarlas, limpiaremos las instituciones. Me echo a temblar. ¿Qué quiere decir limpiar las instituciones? Purgar las instituciones. Y menciona específicamente a Radio Televisión Española, es decir, quiere que Televisión Española le haga la campaña, porque, quiero decir, ¿cuánto va a durar ese gobierno sin Vox para convocar elecciones? Que lo diga, una semana, 3 días, 15 días, pero ya ha dicho que lo suficiente para cambiar, purgar, como ha dicho, limpiar las instituciones. Bueno, pues francamente parece que no quiere que Silvia Inchaurrondo le haga otra entrevista como aquella en la que metió tanto la pata sobre las pensiones, ¿no? Bueno, pues por un lado mis críticas a Feijóo en este sentido, por otro lado, bueno, pues también ciertas críticas a PNV y a Junts, es decir,
tú también tienes una herramienta constitucional, la tiene Feijóo, la tienen todos, y el PNV, bueno, pues también se queda en el hace falta elecciones anticipadas, pero no participo en esto. Y Junts pues vuelve a ponernos al señor Puigdemont aquí sin darse cuenta de que de esa manera Junts jamás ya podrá avanzar, porque Puigdemont es el pasado, Cataluña está en otro pantalla y en fin, hay que avanzar en la vida. Si no se lo dicen ellos mismos, se lo tenemos que decir nosotros, ¿no? Carlos. Sí, en la vida y en la política, cuando quiere alguien conseguir determinados objetivos, tiene que elaborar una cierta estrategia, ¿no? O una cierta táctica, es decir, una forma de actuar en los próximos días, los próximos meses o los próximos años. Y en política sobre todo. Es decir, y lo que resulta chocante es que el Partido Popular pida ahora el apoyo del PNV y Junts cuando ha habido unos ataques bestiales, por decirlo así, en los últimos años. El PNV no para de recordárselo. Usted me pide la ayuda y no ha parado de insultarme. Con mucha razón, Aitor Esteban. Es decir, las declaraciones que ha hecho en determinadas ocasiones Miguel Tellado son verdaderamente quemar cualquier tipo de posibilidad de acuerdo con los partidos de centro-derecha nacionalista. Es decir, y claro, eso tiene un coste que está pagando ahora mismo el Partido Popular, por eso es incoherente su estrategia. Cuando Isabel Díaz Ayuso dice esas barbaridades contra los nacionalistas moderados o conservadores de Euskadi y de Cataluña, pues evidentemente no está ganando amigos. Es decir, lo que no se puede hacer una estrategia tan incoherente con el Partido Popular. Cuando hay elecciones nos interesa meternos con los nacionalistas porque eso no da votos. Ahora, como ya no hay elecciones, sí vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Es decir, en la vida hay que ser serio políticamente. Si el PP quiere que salga adelante la democracia en Extremadura, tiene que dar un clima político suficiente que dé posibilidad de que salga adelante la estrategia. Claro, con esa estrategia tan radical y tan, a veces habría que decir casi de salvaje contra los partidos nacionalistas moderados, es decir, pues bueno, pues tienes ahí ese resultado, que no puede sacar adelante una moción de censura porque anteriormente ha creado un clima realmente insostenible desde el punto de vista democrático. Edu. Yo creo que es la primera vez que vemos un pasearse por España enarbolando una moción de censura. Nunca lo habíamos visto. En el sentido de que si alguien quiere presentar una moción de censura, lo que menos tiene que hacer es hablar de ella. Si quiere que salga adelante. O al menos que pille por sorpresa al contrincante, que en este caso es el gobierno, ¿no? Ir por Euskadi o por Cataluña sondeando el aire a ver si tienes opciones de que te la voten. Dos territorios que, digamos, no son muy propensos a votar al Partido Popular. Digamos por que el PP sea. No le va muy bien. Exacto, allí. por Entonces, lo que sea. A mí me sorprende, no me sorprende que el Partido Popular lo piense, es lógico que lo piense, por muchas razones de esta legislatura, por el contexto de casos de corrupción, sumarios, juicios. Hay un ambiente, digamos, propicio y es normal que haya gente dentro de la dirección del PP que lo piense, ¿no? Es lógico. Sería una dejación de funciones si no lo pensaran y no lo discutieran. Pero ir recorriendo el país a ver si hay ambiente para presentarla, me temo que si el gobierno oliera que hay ambiente para presentarla, disolvía las cámaras y convocaba elecciones antes de provocar una oportunidad como esa, ¿no? Es verdad que si una moción de censura saliera adelante, como solo ha salido una, la de Pedro Sánchez contra Rajoy, de todas las que se han presentado, pues nada, tiene que llegar allí, jurar o prometer ante el rey, constituir un consejo de ministros, a elaborar un decreto de disolución y sacar adelante el decreto de disolución, 54 días y elecciones generales. No es muy complicado en términos de procedimiento, ¿no? Y con un nombramiento de un gobierno mínimo es un proceso, vamos a decir, relativamente ágil si quieres convocar elecciones. Pero me temo que ni Junts ni el PNV le van a votar una moción de censura en este contexto actual al Partido Popular. Entonces, ¿a qué podría aspirar? Quizá podría aspirar a que la Cámara tuviera más síes que noes. Eso sí es posible. Puedo imaginar una abstención de uno de estos partidos, no de los dos, pero de alguno, pues igual sí. La moción de censura exige mayoría absoluta, 176 para salir adelante y cambiar al presidente de gobierno. Si no consigues 176 votos, no sale adelante. Pero a lo mejor puede haber más síes que noes. En cualquier caso, es la primera vez que vemos una curiosidad histórica de alguien que recorre el país preguntándole al aire a ver si tiene votos o no para una moción de censura, ¿no? Si usted quiere poner a prueba la Cámara, preséntela. Y si no, pues haga política de otra manera, que el Parlamento tiene opciones. Ahora mismo hay múltiples opciones de mayorías de todo tipo, presentando leyes, presentando textos, presentando reprobaciones de ministros. No sé lo que consideres que tienes que hacer, ¿no? Pero
Algo me dice que el Papa, el Mundial y el verano están a punto de llegar y van a cambiar la conversación. O se da prisa Feijóo en sus viajes. Pero ¿y si contigo, Carlos? No, dejándome la pelota como me la dejas, Edu. Sí, sí. O sea, ¿y si lo que realmente quiere Feijóo es no presentar la moción de censura? Y si que lo haga otro. Exacto. ¿Y si lo que quiere es que, claro, presentar una moción, y esto lo hemos hablado contigo más de una vez, conlleva también tener que presentar un proyecto de país. Sí, claro, sí, claro. exacto. ¿Y si no quiere presentar esa moción de censura? ¿Y si no quiere presentar un proyecto de país con todo el lío que eso supone, ¿no? Y de retratarse frente a lo que te va a exigir Vox, etcétera, etcétera? ¿Y si no quiere obligarles a retratarse al PNV y Junts, que nunca han estado en mejor posición, digamos, de exigencia para retratarles? ¿Y si lo que prefiere es esperar? Pues igual resulta que es que prefiere esperar porque, sin duda, los autos, los levantamientos de sumario, como vamos a ver en pocas horas o días, el de Leire Díez, quiero decir, solo van a seguir añadiendo posiblemente la declaración de Zapatero. Bueno, pues muy buenas noticias para el gobierno no van a añadir, ¿no? Hay un instante muy redondo que es la sentencia de Ábalos, ¿no? Si se produjera y fuera condenatoria, ahí parece haber un instante, ¿no? Ya, pero esto siempre hemos pensado, o sea, otras veces hemos visualizado otros instantes, ¿no? Parecía, yo lo digo porque parecía que 2 secretarios de organización del Partido Socialista, o sea, es verdad que ahora ya nos hemos olvidado. Lo que pasa es que hay solo uno que presentó una moción de censura, que es Ábalos. Sí, que es el que va a tener una sentencia condenatoria seguramente. Sí. No, quería decir, una cosa que a mí me parece interesante, que probablemente esté ausente del debate político ahora mismo, es la interpretación de la moción de censura, a la luz de la Constitución. La Constitución diseña una moción de censura de carácter constructivo y no lo hace gratuitamente. Lo que está buscando es que no haya vacío de poder y que la moción de censura sea un instrumento de lucha política diaria, y por eso es muy complicado hacer una moción de censura frente a otros países donde sus legislaciones contemplan la posibilidad prácticamente cada pocos meses de hacer una moción de censura. La de España es muy importante. Y ahora se está haciendo un poco una relectura por la puerta de atrás de la Constitución española con eso de la moción instrumental. Es decir, yo convoco una moción de censura no para gobernar, sino simplemente para convocar nuevas elecciones. A mí me parece que es una degradación del concepto de moción de censura. Creo que si el Partido Popular, que luego va a gobernar con Vox sí o sí, si gana las próximas elecciones, creo que es un poco, cuando habla de decencia, primero llama un poco a la risa, ¿no? Que decir que gobernar con Vox y reivindicar la decencia, pues parece un poco contradictorio. Pero me parece a mí que la moción de censura tiene otro carácter mucho más serio que se quiere dar. Una moción instrumental simplemente con socios de aquí y de allá para luego convocar elecciones. A mí me parece que el Partido Socialista, cuando ganó las elecciones la moción de censura hace 8 años, de alguna manera manipuló esa concepción de la moción de censura, aunque luego posteriormente estuvo un año gobernando Pedro Sánchez sin convocar elecciones, porque le da ese margen la Constitución al presidente del gobierno. A mí me parece que estamos un poco manipulando la Constitución utilizando la moción de censura de una manera un poco frívola, que no querían los constituyentes. Pero yo insisto, perdona, en lo de limpiar las instituciones. Ha dicho instrumental, sin Vox, para convocar elecciones, pero antes limpio las instituciones. Pero ese no es el espíritu de la Constitución. Exacto, no, en tu línea voy, Carlos, en el sentido de que el Partido Popular, que estamos viendo ahora la Kitchen, cómo utilizó a las instituciones del Estado, el último gobierno del Partido Popular, para una guerra sucia que es de lo peor que hemos vivido en este país desde el GAL, posiblemente, nos habla de limpiar las instituciones del Estado. Perdona que me echo a temblar, ¿eh? Pues espérate, que te vas a echar a temblar más. No sé si escuchaste, ayer volvió a hablar José María Aznar, que hace unos días volvió a echar mano de esa frase de quien pueda hacer que haga. Ayer volvió a hablar para pedir la movilización de la ciudadanía ante una política que decía que se ha convertido en una charca repugnante. La política no puede ser que una banda de incompetentes y corruptos vivan a costa de millones de ciudadanos honrados, contribuyentes responsables. A mí me preocupa mucho más que los casos de corrupción que existen ahora y que han convertido la política española en una charca repugnante e insufrible. Sí, me preocupa mucho más el deterioro institucional que ha sufrido el país. Claro, los políticos de ahora, sobre todo el gobierno, que han convertido el país en una charca repugnante, lo dice alguien que ha tenido algunos de sus ministros, de sus gobiernos, en la cárcel, que tiene un caso, que es el caso Montoro, que también forma parte, no de su gobierno, en este caso, ¿estuvo con Aznar o solo con Rajoy? Estuvo con Aznar también, ¿no? O sea, estuvo con Aznar, que tiene un caso, que eso sí que es usar las instituciones de este país y concretamente el Consejo de Ministros para
para sacar provecho y tener que escuchar esto, no me digas que no es para echarse a temblar. Bueno. Sí. No, el papel que está jugando Aznar en estos días es tremendo, peligroso, da repugnancia, te hace echarte a temblar, porque ¿de qué está hablando el señor Aznar? O sea, cuando el otro día dijo lo de el que puede hacer que haga, insistió en eso, ¿de qué está hablando? ¿Qué quiere exactamente? Que nos levantemos, que quien pueda levantarse institucionalmente se levante. O sea, sí que está tensionando las instituciones y el papel de cada uno de los sujetos que está en una institución, jueces, ejército, no sé, ciudadanos que pagamos impuestos. Es decir, ¿qué está pidiendo exactamente? Porque según la Constitución, lo único que podemos hacer los ciudadanos es votar, pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos derechos y deberes, pero la forma de cambiar las cosas es votando. Si acaso ahora exigiendo a los partidos políticos que actúen utilizando las herramientas constitucionales que son moción de confianza, moción de censura, etcétera. ¿Qué insinúa? ¿Qué insinúa cuando habla de charca de corrupción? Es que yo llevo muy mal que Aznar dé clases de cualquier cosa, porque cuando lo llevo me sienta francamente mal, porque tenemos memoria, lo hemos vivido, lo hemos contado, lo hemos sufrido, y él ha tenido a 3 ministros en la cárcel, insisto. Está el caso Montoro, que está abierto, pero además ha sido la persona que ha mentido más a los españoles. Las mentiras de Estado. Exacto, las mentiras de Estado las ha utilizado José María Aznar. Entonces yo llevo muy mal estas clases que va dando José María Aznar, y que además que se lo permitan, pero que se lo permitan desde su partido, que deberían decirle mejor que te estés callado, porque entiendo que la gente tendrá memoria, igual que nos acordamos nosotros, entiendo que se acordará el resto de la gente. Precisamente porque la hemeroteca está ahí, y la hemeroteca no miente, que dice, hay todos casos de corrupción, y por eso yo creo que los expresidentes del gobierno deberían ser mucho más moderados, mucho más tranquilos y ser mucho más responsables. Es decir, porque cuando también Felipe González critica a Pedro Sánchez, la hemeroteca de Felipe González está ahí. Corrupción, asesinatos de Estado, es decir, eso es también el Felipe González. José María Aznar tiene su propio currículum absolutamente reprobable. Incluso el señor Zapatero muchas veces cuando habla del gran estadista, bueno, es el que hizo los mayores recortes de este país en el año 2008-2011. Por lo tanto, yo creo que los expresidentes tienen que tener una posición mucho más moderada, dar consejos, decir hacia dónde tiene que ir el gobierno de España, pero de luego no estar en primera fila de la política. Es Jack el Destripador alertando de los peligrosos barrios del Londres y que cuidado con los cuchillos, señora, ¿no? Lo de Aznar yo creo que roza un poco el esperpento, porque yo entiendo, vamos a ver, Aznar tiene, como cualquier ciudadano, incluidos los expresidentes, todo el derecho a formar parte de la conversación pública, y yo reivindico el derecho que tiene para opinar, incluso decir cosas con las que yo estoy radicalmente en contra, pero debería medir bien los juegos de palabras, ¿no? Porque charca de corrupción, se le ha olvidado dónde han acabado muchos de los que configuraron y formaron parte de sus consejos de ministros, empezando por el jefe del milagro español, tal Rodrigo Rato. Cómo terminó Rodrigo Rato, que era su genio del presupuesto y de la economía, ¿no? Entonces, es verdad que puede opinar, puede criticar al gobierno, pero debería medir mejor los juegos de palabras, las metáforas y las imágenes, porque se vuelven contra él. Pero fíjate, una de las reformas que hizo Rodrigo Zapatero es que los expresidentes del gobierno formaban parte del Consejo de Estado, porque se supone... Pero no está ninguno ahí. Pero porque se supone que tiene una visión de Estado. Ni él mismo. Ni él mismo. Después de haber gobernado 8 años, o 6 años, o 10 años, alguien entiende que el expresidente del gobierno tiene una visión de Estado, que tiene que aportar ideas, soluciones a los problemas que tenemos todos los españoles. Pues no, se meten en el charco de la política los expresidentes del gobierno. A mí me parece que eso es una anormalidad democrática. Voy con la postura del Partido Socialista ante todo esto que hemos estado hablando, ante esa presión que está ejerciendo el Partido Popular a otros socios de investidura del gobierno de Pedro Sánchez por la moción de censura. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En el PSOE no le dan ningún tipo de credibilidad ni a la posible presentación de una moción de censura, ni a la presión que está ejerciendo sobre algunos de los socios de investidura. Ellos están en la línea que se afianzó y se amplió hace unos días, que es la de manifestar que están ante una operación contra el partido que evidencia la doble vara de medir tanto de los jueces como de la UCO, y es el mensaje que mandan sin reflejar preocupación por el acercamiento que intenta, eso que decíamos, ¿no?, el PP a Junts o al PNV.
Sí, la situación del Gobierno sigue siendo crítica, ¿no?, por su debilidad parlamentaria, por la amenaza constante de un nuevo revés judicial, pero ni aun con esas creen que la nueva oferta de Feijóo al PNV y a Junts represente una amenaza real. En Moncloa están convencidos de que nada de lo que les pueda ofrecer el PP les compensaría sumarse al bloque de Vox por el golpe que supondría eso para su credibilidad ante sus votantes. Así que en ese sentido se puede decir que los socialistas respiran tranquilos mientras tratan de controlar los nervios por el frente judicial, por la publicación del sumario del caso Leire Díez. Los socialistas están volcados en encapsular todo lo que tiene que ver con este asunto en la gestión de Santos Cerdán y defienden que ya actuaron. Garantizan máxima colaboración con la justicia, aunque al mismo tiempo siguen denunciando que existe un linchamiento, dijeron ayer, contra el proyecto socialista, como se demuestra, dicen, con otros casos que creen que están basados en infundios, como se está viendo, dicen, en el juicio al hermano de Pedro Sánchez. El partido está viendo que hay en el entorno de ciertas investigaciones intereses claros para derrumbar la acción de todo un gobierno. La portavoz Montse Mínguez volvió a denunciar ayer una doble vara de medir y puso el foco en la UCO. Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista y, en cambio, insisto, informes de la UCO que todavía estamos esperando. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Esto decía la portavoz tras la ejecutiva en la que Sánchez les dejó una consigna clara: toca cerrar filas y resistir, y en eso están Ángels, mientras hacen oídos sordos a las voces críticas que circunscriben algún territorio, a García Paje en concreto y a la vieja guardia. Ana, gracias. A vosotros. No debería ser impedimento el hecho de que pongas en cuestión, y aquí lo hemos hablado, las instrucciones de determinados jueces, y sorprenden determinadas cosas, no debería ser incompatible con dar explicaciones y no escudarte solo en una, bueno, alguno con más fuerza, otro con menos fuerza, teoría de la conspiración, o hacer hincapié en las casualidades y prescindir de las explicaciones. Sí, además a mí me sorprende que la portavoz del Partido Socialista, que es el partido que apoya al gobierno, actúe como si estuviera en la oposición, cuando dice que la UCO depende del ministro de Interior. Digo yo, algo tendrá que decir el ministro de Interior sobre lo que pasa en la UCO, ¿no? ¿O es un problema del Partido Popular? Ahí lo dejo. Sí. Creí que iba a seguir con el argumento. Que hable con Marlaska. Sí. Lo que está diciendo es que hable con Marlaska. Bueno, a ver, han tirado por esa vereda, han seguido con ese hilo. Yo creo que es un error. Creo que fue la semana pasada cuando lo dijimos, ¿no? Sobre todo es un error cuando en parte hay un sumario que está tratando de investigar si ha habido o no utilización de métodos antidemocráticos como medidas coercitivas contra jueces, fiscales y policías que investigan casos de corrupción que te afectan como partido. Enarbolar la existencia de una trama antidemocrática contra ti cuando se investiga si has tú construido una trama antidemocrática es un mal argumento, porque pronto te lleva al otro lado. Entonces, tengo la sensación de que esta es una narración que va a ir decayendo, que son los últimos estertores de este discurso de la gran conspiración contra alguien, el mal oculto en una habitación oscura contra el bien. Creo que va a morir pronto, y va a morir con el proceso de publicación de sumarios, con los avances en los procesos judiciales. Se discute si ha habido o no ha habido en el sumario del juez Pedraz una trama alrededor de Ferraz para presionar a quienes investigan casos de corrupción. Esa es la discusión. Por tanto, no conviene hablar de tramas ocultas, porque están investigándote si tú has protagonizado una. Es que es un mal argumento. Desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, es un error, porque atenta contra tu propia historia y te asemeja a lo que decía el PP cuando se le investigaba a él. Pero desde el punto de vista de la coyuntura es mala idea, porque pronto permea contra la realidad, y con la realidad, tal y como en el sumario de Pedraz leímos, es un argumento, en mi opinión, un poco erróneo. Por eso creo que va a ir desapareciendo del escenario. Sí, la teoría de la conspiración, lo hemos hablado también la semana pasada, yo creo que es muy penosa, muy infantil, llegados a este punto, cuando, lo hemos hablado, ¿no?, muchas veces, que el caso de Begoña Gómez o incluso del hermano del presidente, pues pueden estar en una liga, pero tenemos dos secretarios de organización, exsecretarios de organización del PSOE, esperando sentencia por hechos que hemos contemplado como con una transparencia a través de esos audios y testimonios,
que nos avergüenzan a todos. Tenemos una acusación o una imputación de un PSOE que posiblemente o supuestamente ha estado financiando a Leire Díez y operaciones para presionar a esos jueces, fiscales, etcétera. Tenemos un expresidente por primera vez en este país esperando declarar, imputado por hechos también bastante graves y del que ya constan documentaciones sobre ingresos, él, sus hijas, etcétera, de empresas, de una trama beneficiada por un rescate. En fin, son una acumulación de cosas que dan mucha vergüenza a cualquiera que sea de izquierdas, a cualquiera que sea socialista, a cualquiera que sea ciudadano en general, que, bueno, pues efectivamente Edu lo ha dicho y yo creo que se va a ir quedando arrinconado por el peso de autos, etcétera, que vamos a ir viendo. Para hacer algo complementario a lo que decía Eduardo Madina, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que tiene que decaer esa impresión de jugar en la teoría de la conspiración y que vienen a por nosotros. Estoy muy de acuerdo. Pero claro, lo que esto no puede hacernos olvidar un tema de fondo, que es el comportamiento y la forma del sistema judicial cuando hay asuntos de corrupción en España. Me parece que es un asunto central. Es decir, el papel de determinados jueces, el papel de las leyes que permiten que las acusaciones populares filtren documentos que son secretos, que se conviertan realmente en caballos de Troya de la justicia, creo que es una cosa a analizar seriamente, porque estamos viendo que ya el hermano de Pedro Sánchez está condenado por la opinión pública. Y eso es lo que políticamente es relevante. Luego veremos cuál será la verdad judicial. Pero que decir que se investigue, que se pongan al día, que se normalicen, que se actualicen, digamos, todos los procedimientos judiciales para evitar que alguien esté condenado simplemente por estar imputado, creo que es un asunto central que el gobierno tiene derecho a defenderse en ese aspecto. No, es decir, no se puede olvidar incluso eso. Que haya, no sé, unas pautas de tiempo, de lo que sea, que eviten que se levanten suspicacias, que es muy fácil. Y lo estamos viendo con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que todavía no ha sido juzgada en ninguno de los casos, y en cambio estamos viendo, y ahora hablaremos un momento de ello, de cómo se corre en otros casos, hay como mucha más prisa. Si el funcionamiento de la justicia, y no lo digo ideológicamente, lo digo el funcionamiento técnico de la justicia fuera de otra manera, evitaría levantar cualquier tipo de suspicacia. Sí, es verdad que y el propio PSOE, que yo recuerdo de épocas anteriores, y no sé el PP qué ha hecho con esto, ¿no? Sumar también trató de avanzar aquí. Es una decisión de qué pasa cuando a un cargo público le imputan, cuando le llaman a juicio oral, en qué parte del proceso tiene que dejar sus responsabilidades y dimitir. Pues el PSOE durante un tiempo discutió mucho de este asunto porque no era nada fácil. Yo creo que encontró un punto de equilibrio que cuando hay una citación ya a juicio oral, pero es verdad que en cuanto hay una imputación, la opinión pública condena muy rápido. Con una habilidad, vemos penalti en el área contraria muy fácil y nunca vemos penalti en el nuestro. Sí. En nuestra área nunca, el árbitro se equivoca siempre y en el de enfrente siempre es penalti. Entonces, también ahí es verdad que el plano subjetivo de mirada es determinante en el juicio que hacemos sobre los casos de corrupción. Y por eso yo siempre he insistido aquí tanto tiempo. ¿Cuál es la brújula aquí? La brújula es ver la escena enfrente como cuando es en tu casa y en tu casa como cuando es enfrente y tratar de ponerte tú a ti mismo en el espejo cambiando el sujeto. Cuando la corrupción te visita en tu barrio, tratar de tener el mismo análisis que cuando visita el barrio contrario. Mira, pero fíjate, hay una cosa muy brevemente, que a mí siempre me preocupa cuando nosotros leemos los informes de la UDEF o de la UCO, que son simplemente informes policiales o de la Guardia Civil. Sí. Es decir, pero realmente no sabemos lo que dice el juez. Sí. Pero claro, cuando se filtra a la opinión pública, es una sentencia. Que es la opinión del juez. Sí. No, es la posición de un policía o de un guardia civil. Es decir, no del juez. Pero claro, todas estas cosas es muy complicado. Sí. Y por eso el Partido Socialista tiene derecho a defenderse diciendo que haya más claridad en todo este procedimiento, y el Partido Popular, por supuesto. Uno de los procesos que levanta suspicacias, y tú lo citabas ahora, Carlos, es el del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez, por presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Van 2 sesiones de juicio y ayer en la segunda sesión se produjeron varios momentos clave que han puesto en duda algunos de los pilares en los que se ha basado la acusación, porque los testigos que hablaron ayer, algunos de ellos testigos claves para la causa, no relataron irregularidades en la contratación de David Sánchez. Incluso explicaron que su trabajo, al que dicen que sí acudía, que sí iba a trabajar, había sido valioso para los conservatorios. Sí, fue una jornada con saldo positivo para las defensas, porque esos testigos que mencionan y que son los que dieron a entender que ya se sabía de antes que la plaza iba a ser para David Sánchez, ayer matizaron mucho sus palabras, como Evaristo Valentí, director de uno de los conservatorios. Él envió un email el día de la convocatoria con el asunto hermanísimo. Ayer la habladuría ya no era que a David Sánchez le fuesen a dar el puesto, sino que el hermano de Pedro Sánchez iba a concurrir.
No, yo había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar. Sí, pero no le puso el nombre del 80%, le puso el nombre del hermanísimo. Claro, porque llama mucho más la atención. Valentín no supo ubicar el origen de los rumores, como tampoco la destinataria de aquel email, Yolanda Sánchez, directora de otro conservatorio. Y sin rumores operó el jefe de Servicio de Recursos Humanos, José Ramón Suárez. Nadie se puede mover por rumores en un puesto de recursos humanos. Primero, no escuché nada, y segundo, si hubiese escuchado algo, como el que oye llover. Esta era la enésima referencia a las habladurías y acabó con la paciencia del tribunal. A la sala no le interesan ni los rumores, ni las elucubraciones, ni los corrillos. ¿Me han entendido? Durante casi 10 horas desfilaron por la sala testigos como los directores de servicio, los gerentes de la Diputación en la época, defendiendo que el expediente fue impecable. También trabajadores del área de cultura que pusieron en valor la aportación de David Sánchez al proyecto de la ópera. Él estuvo todo el tiempo a disposición de las necesidades que se le planteasen, siempre estaba disponible. Balance a favor de las defensas después, además de que el tribunal le quitase por prescrito un delito a David Sánchez, el más leve de los que tenía, y otro a Miguel Ángel Gallardo, que le reduce 1 año y medio la posible condena. Pues veremos qué pasa en la próxima jornada, en la de hoy. Gracias, Isa. A vosotros. En mayo se crearon más de 230.000 puestos de trabajo, algo que permite la Seguridad Social asentar los 22 millones de cotizantes. Estefanía Salvatierra. Sí, estamos ante el segundo mejor mes de mayo de la serie histórica. Más de 230.000 nuevos afiliados, gracias a los que España supera los 22.300.000 cotizantes. Mayo es uno de los meses más dinámicos para el empleo debido a la temporada de verano, cuyas contrataciones empiezan en abril, sí, pero se intensifican a lo largo de estas semanas. De hecho, el 36% de los nuevos afiliados se concentran en la hostelería y el comercio. Y un dato que nos ha llamado la atención: en el último año son las actividades del sector primario las que más crecen, un 8%. Y estos días en los que tanto se habla de migrantes y de regularización, los extranjeros suponen ya el 15% del total de los afiliados a la Seguridad Social. ¿Y con el paro en cuánto se reduce? Se redujo en 36.000 personas. Es su descenso más moderado de toda la década, a excepción de 2020. Aún así, el número de desempleados es el más bajo desde el año 2007, con 2,3 millones de parados. Estefanía, gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. Pues vamos a ir terminando ya el Abierto. Están aquí Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, contadnos. Pues mira, a partir de las 10 con Aitana Castaño y Nacho Carretero en el Comando Norte vamos a hablar de una película que no va a dejar indiferente a nadie, que es de las que va a quedar como una visión ética de la vida. Se trata de La Luz, la historia de un párroco que decide abandonar los votos, pero se encuentra con, por una serie de circunstancias, la necesidad de tener que hacer una confesión y de revolverse contra la institución, la Iglesia, que le ha protegido durante todos esos años. Con Alberto San Juan al frente del papel protagonista, con Fernando Franco aquí en los estudios como director de la película, con Juan Cuatrecasas, presidente de la Asociación Nacional contra la Infancia Robada, y con Javier Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo aquí en Madrid. Vamos a hablar de esta película, sobre pedrastia, sobre religión o sobre el mal uso ¿Y sobre el perdón? Y sobre la necesidad de perdonar. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, lo siguiente será meternos en el jardín de Eduardo Barba y ya pueden llamar, ya lo saben, 900-100-800 para cualquier consulta que quieran hacer a este jardinero fiel que tenemos todos los martes sobre cualquier tipo de problema relacionado con plantas y jardines. 900-100-800. ¿Y de qué tema va a hablar hoy? Pues del césped y otras alternativas para tapizar el suelo en los jardines. Vale. Porque el césped se lleva mucha agua, es fatal. Y hay alternativas más. 900-100-800 para que llamen y pregunten a Eduardo Barba lo que ustedes quieran, algún problema que tengan. Ahora se acerca el verano, además, ¿qué hago con las plantas si me voy de vacaciones? 900-100-800. ¿Y qué nos queda? Y terminamos como todos los martes con 15 minutos de fama, con Martín Bianchi hoy, con algunas novedades sobre el caso de Jonathan Andic. Y luego sobre la hoguera de las vanidades en la que se ha convertido la casa de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. Vale. Que ya con esto no ya con esto ya más. llenamos. Sí. Eduardo Madina, Carlos Sánchez, Berna González Harbour. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.